Hablemos claro, Nicolás Lucar. Lo primero es que hay que poner topes a los intereses. No podemos seguir aceptando el abuso de los bancos que se forran cada día, cobrando intereses absolutamente criminales que no se atreverían a cobrar en otros países. Tenemos que ser realistas con respecto a la situación que estamos viviendo y a lo que nos espera. Hace rato que estamos estancados en 3.500 casos nuevos cada día, pero lo más grave en que 200 personas fallecen cada día aproximadamente como producto del coronavirus. Hemos estado en una larga cuarentena que no da más. Y si se tuvieran que tomar decisiones desde el punto de vista estrictamente de la salud pública, lo que probablemente habría que hacer es extender esa cuarentena, que es algo que resultaría desde el punto de vista económico catastrófico. Entonces, lo que tenemos delante es una situación muy complicada donde el impacto del levantamiento de la cuarentena recién lo vamos a empezar a vivir desde esta semana. Y en ese contexto es muy importante perder el miedo. Y les voy a explicar el miedo a qué. No puede ser que la gente, no para el tratamiento en los momentos iniciales, para los momentos críticos de la enfermedad del coronavirus, requiera medicamentos y que estos no se encuentren en los hospitales, pero usted cruza la pista y están en la farmacia. Cuando el gobierno ha dicho que todos los medicamentos indispensables para el tratamiento del coronavirus deben estar disponibles y accesibles para la gente y no lo están. Entonces hay que tomar decisiones con coraje con respecto a quién produce esos medicamentos, quién los distribuye y tomar el control sobre ellos físicamente. Y que sea el Ministerio de Salud el que distribuye esos medicamentos a quien lo necesita de manera gratuita. Y lo mismo pasa con el oxígeno, es un problema de decisión, porque para lo primero hay que chocar pues con los laboratorios y sobre todo con las grandes distribuidoras y con una que es la dueña de más del 80% del negocio del Perú, de los medicamentos en el Perú, que es Intercorp, una tremenda corporación. Lo mismo pasa con el oxígeno, pero eso es en el terreno y con las clínicas privadas, que al final ha resultado casi una broma esto del convenio. Pero lo mismo que ocurre con la salud, ocurre con la economía. La economía está tremendamente golpeada y los que más están pagando esta situación económica tan grave son las micro y pequeñas empresas y las personas, la aspirante clase media emprendedora del Perú que ha estado tratando de salir de la pobreza todos estos años, que son miles de personas que están enfrentadas y de pequeñas empresas a una situación muy crítica. Y es más, la micro y pequeña empresa, por Dios, todos los días nos repiten que es la principal generadora de empleo en el Perú y la que está más golpeada en la crisis. Entonces, ¿qué estamos haciendo para rescatarla? Que no sean solo palabras. Es decir, es increíble que hayamos dispuesto de fondos multimillonarios que han terminado en más del 50% en manos de un pequeñísimo grupo de grandes empresas, otra vez, gobernando en el Perú y tomando decisiones para que los beneficiarios sean otra vez los que han usufructuado del crecimiento económico en las últimas décadas. Y eso tiene que cambiar y eso también requiere coraje. Y hay dos cosas bien fáciles que hay que hacer. Pero para eso no hay que tener miedo, presidente ni señores congresistas. Lo primero es que hay que poner topes a los intereses. No podemos seguir aceptando el abuso de los bancos que se forran cada día, cobrando intereses absolutamente criminales que no se atreverían a cobrar en otros países, donde hay límites. Y nos vienen con el cuento que el liberalismo económico, ¿qué liberalismo económico? No bromeen. En Chile hay topes a las tasas de interés, ¿que no es un país de libre mercado? En Colombia hay límites a las tasas de interés. ¿Por qué no puede haber en el Perú? ¿Porque somos más papistas del Papa? No, porque acá se gobierna en función de los intereses de esta gente que lo que ha hecho es como vampiros, exprimir a la gente.
La micro y pequeña empresa y las personas han terminado viviendo y trabajando para pagar sus cuentas y para pagar los intereses leoninos de los bancos. Y eso se arregla bien fácil con una ley contra la usura que ponga tope. Pero para eso tienen que perderle miedo a los bancos. Pero lo segundo que hay que hacer, en una situación que además es dramática, no solo es el problema de las micro y pequeñas empresas que están en el colapso, sino es el problema de la gente que tiene deudas hipotecarias. Son 260,000 personas que con mucho esfuerzo han conseguido lo que tienen y que no van a poder cumplir esas obligaciones porque se quedaron sin chamba o porque sus ingresos se han reducido de una manera significativa y donde sus prioridades tienen que ser comer, pagar sus servicios básicos y en el mejor de los casos educar a sus hijos. Y nada más, porque en los próximos meses no van a tener ingresos para nada más. Y lo mismo pasa con la gente que debe tarjetas de crédito, donde dicho sea de paso, y una vez más, hay tasas de interés pues que simplemente son para meter a la cárcel a quien las cobre y a quien haya permitido que se cobren. Y por el otro lado, la cantidad inmensa, millones de personas que tienen créditos personales con las que han adquirido vehículos, artefactos para su casa, equipos para sus pequeños negocios, máquinas para sus pequeños negocios, y que van a perder porque no pueden pagar. Por Dios, ¿por qué es tan difícil de entender esto? Y el proceso de recuperación no va a durar 3 meses, pues o 4, como pretenden los señores del Congreso. ¿Qué creen? ¿Que sirve de algo que durante 4 meses no pagarás tu deuda si no te cargarán intereses? Oiga, pero si te van a seguir cobrando después los mismos intereses. Estás postergando la agonía, como lo hemos dicho acá. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que empaquetar todas esas deudas, como se hace con las grandes empresas. Y el Banco Central de Reserva ha dado la salida, pero la salida es voluntaria. Si los señores banqueros quieren, sí. Si los señores banqueros no quieren, no. Y no quieren, pues. ¿Por qué no quieren refinanciar y reestructurar las deudas de la gente? Porque pierden el negocio de los intereses, porque ahí es donde se están forrando de una manera inmoral. Entonces tiene que ser compulsivo. No es voluntario, es obligatorio, señor. Usted tiene que refinanciar las deudas de la gente. Nosotros le compramos esas deudas como Estado y como Banco Central de Reserva. Le compramos esas deudas. Y nosotros asumimos el 95, el 98% de ese riesgo. Y vamos para adelante y le damos a la gente más plazos para pagar, lo dice el BCR. Más plazos, menores tasas de interés y mayores periodos de gracia, porque el periodo de gracia tiene que ser realista. No es que la gente no quiere pagar, es que la gente no puede pagar. Y vamos a estar enfrentados a una situación donde probablemente durante un año mucha gente y muchas pequeñas empresas no puedan pagar porque no van a haberse recuperado aún. Pero una vez más, hacer estas cosas requiere coraje. Y requiere no solo coraje, sino requiere un mínimo de sensibilidad y de humanidad. ¿Para quién diablos se gobierna en el Perú? Esa es la gran pregunta que tenemos que contestar. ¿Para quién se toman las decisiones? ¿A favor de quién? ¿Para defender los intereses de quién? Yo creo que esa es la gran prueba que ahora tiene el presidente Martín Vizcarra, que ha prometido que él no tiene la culpa de lo que pasó antes, pero sí tiene la responsabilidad de hacer las cosas diferentes. Y es también una enorme prueba para el Congreso de la República, ¿no? Es decir, la solución está clara. Piérdanle el miedo a los bancos y hagan lo que tienen que hacer. Nosotros vamos a estar vigilando desde aquí. Hablemos claro, Nicolás Lucar.